Gobernador David Monreal, a Zacatecas le duelen muchas cosas en este momento. No de ahora, aclaro. Voy a referirme en este momento a una en especial, el tema de la seguridad. Diera la impresión ante la opinión pública que el Estado ha sido rebasado a pesar de los esfuerzos que se ha visto de la autoridad, pero frente a los muertos, a las ejecuciones, este último acontecimiento tan doloroso de los 5 jóvenes. ¿Qué está pasando, gobernador, en Zacatecas? ¿Por qué? ¿Por qué esta reacción? ¿Por qué no podemos regresarle a Zacatecas la tranquilidad? Bueno, en efecto, el tema de temas es la seguridad. Le dediqué una gran parte de mi mensaje en la toma de protesta. Advertí de la gravedad a la que se llegó en nuestro estado, el de Zacatecas, en el tema de temas, el principal, el de la inseguridad. Lo que hoy vive Zacatecas no es sino la consecuencia del abandono, de la indiferencia, del haber cerrado los ojos frente a un flagelo que invadía y que llevó a nuestro estado, a nuestro pueblo, no solamente a padecer el arribo, la inundación de droga, de armas, de vehículos robados, de extorsión, de secuestro. De tal suerte que cuando nosotros tomamos protesta, mes de septiembre es el mes más álgido, más violento en la historia de Zacatecas. En la historia de Zacatecas. Y un mes de los más violentos del país. Esa es, y esa fue la realidad. Decía yo en aquella toma de protesta, y ahí está la historia. Ojalá y estemos tocando fondo, porque a partir de aquí lo expuse públicamente y en el desafío lo expresé. Quiero que se me juzgue, se me evalúe y se le dé seguimiento al trabajo que vamos a realizar y que deseo en mi anhelo de regresarle la paz social y la tranquilidad a Zacatecas. Gobernador, te interrumpo, porque es importante, gobernador. Te compro la idea de culpar al pasado, te la compro. Pero tú ahora eres el gobernador y me querías decir algo importante. Sí, de que ahora voy a estar expuesto como debieron estarlo todos y que cada quien se haga responsable de sus dichos y de sus hechos. Y mi deseo es mostrarle a la sociedad el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno para lograr la pacificación de nuestros pueblos. Y quiero mostrar también cómo hoy, frente a esta emergencia social, es un asunto de todos, no un asunto de Estado. Sin que el Estado renuncie a la tutela de resguardar, de ofrecer lo que en ley le corresponde. Entonces, hoy lo que se vive, lo que se aprecia, son las consecuencias. Pero puedo expresar, lo veía hoy por la mañana, tenemos el reconocimiento de cómo hemos bajado el índice de delito en homicidio, en secuestro, en robos, en extorsión. Lo que no podemos desdeñar y lo que no podemos negar es cómo la disputa de territorio se ha mostrado también álgida en estos últimos tiempos. Cierro la pregunta, gobernador, para que la gente nos entienda bien. Acá entre nos, acá de amigos,
¿Sí sientes, gobernador, el respaldo de la federación? ¿Crees que solamente mandando más elementos, mandando helicópteros especializados, con eso vas a pacificar Zacatecas? ¿Sí sientes la ayuda real del gobierno de México? No solamente la siento, la aprecio en términos cuantitativos y cualitativos. O sea, llegaron más refuerzo, llegó mayor inteligencia, se le ha dotado de mayor recurso, dinero, para equipamiento, para patrulla, para inteligencia. Al cierre de año, frente a una necesidad de más de 2.500 millones de pesos que tenía nuestro estado para cerrar, porque la inseguridad detona en todo. Por eso hay que hablar en su extensión, en su conjunto. La falta de oportunidad, la falta de empleo, el estancamiento, la corrupción, la falta de planeación en su desarrollo económico, la inacción de las corporaciones policíacas bajo la responsabilidad del orden de gobierno, nivel municipal, nivel estatal, el marco jurídico que va a ser necesario se revise en el corto plazo. Son muchas las aristas que llevaron al crecimiento y al mal comportamiento del delito. ¿Tienes el dato de cuántos cárteles al día de hoy se disputan Zacatecas? No, lo que sí tengo, no tengo el número total, pero sí tengo el número de los predominantes, que son dos los cárteles que más daño causan por su lucha. El cártel que según la inteligencia muestran, el cártel Jalisco y el cártel de Chapos contra Golfos. Noreste, no, son los del Sinaloa con los Jalisco, ¿no? Cerramos este tema y damos pie a otro conflicto, gobernador. A ver, nada más para dejar, sí se ha avanzado en el tema de seguridad, no se aprecia porque era tal la descomposición y que por eso ahora, para eso sirve la estadística. Es muy lamentable que estemos midiendo muertitos, los homicidios, pero es la única manera de que refleje el comportamiento. Luego tienes que ver y apreciar de quién se trata el delito, quiénes son los homicidas, porque también ese es otro dato social. Hasta este momento en el análisis, hablo desde la toma de protesta hasta la actualidad, el 98% tienen vínculos o incurren en el delito. O era el vendedor, o era el distribuidor, o era el extorsionador, o era el secuestrador, o era parte integrante de esta banda, y solo el 2% tiene estos efectos que le llaman colaterales, que no son tampoco para minimizar ni uno ni otro. Finalmente la vida es la vida, pero quiero dejar porque vale la pena que se aprecie y se vea todo el contexto. Hemos bajado el nivel de secuestro, que era muy dañino y lastimaba mucho el robo, y sí va a la baja el comportamiento del delito. Lo que no se ha podido contener, y eso es obvio, es evidente, es la escala, la descomposición y la atrocidad que inclusive usan quienes están formando parte del crimen. Okay. Cerramos, ¿te parece? Sí. Abrimos el otro tema. Y digo, es obvio preguntártelo, gobernador Monreal. De veras, te lo digo de amigos, te lo digo de cuates. ¿No te parece injusto lo que está pasando con el tema del magisterio? Ahorita tomando las casetas, tomando calles, tomando edificios públicos. No de ahorita, no de ahora. ¿Qué está pasando, gobernador? ¿Dónde está el recurso? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no se ve ante la opinión pública que la federación te diga, mira, Zacatecas, asumo el compromiso de llevarme la nómina, o bien, aquí está el recurso que necesitas? Correcto. ¿Qué está pasando? Lo describiste muy bien, primero, tiene antecedente. Y yo a lo que invito con la pregunta
es a una revisión profunda de parte de los maestros particularmente y de sus dirigentes magisteriales. La pregunta sería, ¿cómo es que se llegó a esto? Porque son solo 4 o 5 estados, si no mal recuerdo, los que se le ha privado de la federalización de la nómina. Históricamente, la nómina magisterial la ha cubierto la federación. Desde la conformación de educación pública de este país, siempre la ha cubierto la federación. Eso primero hay que aclararlo. O sea, en ningún momento, en ninguna parte de la historia de Zacatecas y de los estados de la República han sido los estados. Y los maestros y el magisterio lo saben. Sí, los estados fungían como pagadores, para que no se confunda, porque luego dicen, sí, pero ¿cómo funcionaba? ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo la misma nómina magisterial acá, la federalizada, se paga acá? Sí, pero ¿cómo funciona? Te depositan el dinero que cubre las nóminas de los maestros. Esa es la realidad. O sea, primero, para que se aclare, nunca la ha pagado. ¿Dónde viene el problema para Zacatecas? ¿Dónde viene el problema delicado? Cuando se da paso de aquel famoso FAEF, aquel fondo que era el Fondo para la Educación, ¿no?, al famoso FONE. ¿Por qué se dio este paso? Porque la federación tenía recibiendo un alto costo político. Porque la federación mandaba el dinero para el pago de las nóminas, para el pago de la educación pública de los estados, y los estados, en la maña o en la necesidad o en su proyección administrativa, no me voy a meter a ese debate, disponía del recurso para el pago de los maestros. Llegaba el cierre de año y entonces el Estado decía, ya no tengo para pagarte tu aguinaldo, pagarte los demás, porque había destinado ese dinero, en el mejor de los casos, para otras obras o acciones. En el peor de los casos, mal destinando. El maestro sale a la calle a exigir su pago, como hoy está sucediendo, su pago, su aguinaldo, y entonces se convirtió en una acción recurrente, que ahí está la historia. Y entonces ya no era solo el estado de Oaxaca, ya no era solo el estado de Guerrero, ya no era solo Puebla, ya no era solo Hidalgo, ya no era solo Michoacán, sino se empezó a esta mala acción multiplicarse en los estados. ¿Qué hace la federación? Dice, a ver, ¿por qué te estás manifestando? ¿Por qué te molestas? Porque no me pagan. Ah, entonces si el asunto es, yo mandé el dinero lo mandé para tu estado, para que te pagaran, pues no me pagaron. Ah, bueno, entonces si el problema es el pago, entonces yo voy a hacer el pago ahora directo. Y entonces hay un instrumento de ley y dan paso al FONE. Y se les llama para que haya un procedimiento administrativo, y así es como reciben el pago la mayoría de los estados. Hay estados que el 100% lo asume la federación. A ver, gobernador, déjate interrumpo, porque hiciste mucho énfasis en el tema de los dirigentes magisteriales. ¿Qué está pasando ahí? ¿No han hecho su papel ellos también? Porque hubo una etapa, si te regresas nuevamente a la historia, cuando la conformación del FONE, como se trataba de derechos, de conquistas laborales, algunos maestros no aceptaron la federación, porque la federación tiene un tabulador diferente en los pagos y en el reconocimiento de prestaciones, pero ni siquiera se puso sobre la mesa para que entonces sí el Estado y la federación entraran en cómo satisfacer las conquistas, los derechos y el salario de manera responsable y digna en favor del maestro. En el caso de Zacatecas ni siquiera se dieron esa oportunidad. Trasladaron solo la federación y una parte de la estatal y dejaron fuera toda una serie de maestros, entre ellos telesecundarias, lo que llaman algunas educación primaria, y esa nómina que dejaron fuera, o esa parte nómina, aquí en el análisis, en el estudio, y hay que decirlo claramente, se apreciaba también un asunto de negocio. Puedo ilustrar de manera clara
cómo el Estado de Zacatecas llegó a recibir hasta 6,000 millones, 7,000 millones de pesos al año, como subsidio para la compensación de esa famosa nómina. Entonces, si la nómina te costaba 3,000 y te llegaban 6,000, pues evidente decías, pues a mí no me conviene que se federalice, a mí que me sigan mandando los 6,000. Ahí está la historia. Porque son números, son asientos contables, es dinero. ¿Y eso quién lo aceptó, gobernador? Fue en el 2015, sí, en los exgobernadores. Los dirigentes sindicales de antes y de ahora. Sí, los dirigentes sindicales y el gobernador en turno, en el 2015. Ahí está la historia. Y los maestros lo saben, los maestros lo saben, los maestros lo saben que ese es el origen. Bueno, a partir de ahí vienen los problemas para Zacatecas. ¿Por qué? Porque mientras le estuvieron mandando el dinero compensatorio, estos 6,000 millones, 7,000, no hubo problema. No, el problema es cuando en el 2018, que cambia el régimen, que cambia la política dice ya no hay subsidios. Hay que ordenar. Y entonces el Estado decide asumir la responsabilidad de esa nómina, lejos de informar o pedir a la federación que se regularice, que se formalice. Y así empiezan los problemas, porque entonces el Estado asume una parte del costo proporcional. Fueron a un convenio, existe media un convenio, donde el Estado se compromete a pagar una parte proporcional de esa nómina. No quiero mentir en el porcentaje, pero oscila entre el 40 y el 60%. La parte proporcional que le corresponde al Estado, de una nómina de 3,000 millones de pesos. ¿Cómo lo fue cubriendo? Con endeudamiento. También existe el asiento contable de cómo fueron endeudando al Estado. De tal suerte que llega el momento en que no pueden, colapsan financieramente, y ese momento fue en el 2021, donde ya no tuvieron para la nómina, ya no pudieron pedir más prestado, ya se le acabó la capacidad operativa al Estado, y entonces colapsa, porque ya no hay para cubrir. Por eso yo planteé, lo dije en el discurso justamente de la toma de protesta. Yo tomo protesta el día 12, el día siguiente era pago de nómina, y les dije no hay un solo peso para el pago no solamente de la nómina magisterial, sino no había un solo peso para el pago de la nómina central del gobierno. Entonces, fue un arranque muy accidentado y sí me parece muy denostable, indigno, triste que se le lastime al maestro de esa manera. Por eso, desde mi toma de protesta asumí esa lucha casi personal, porque se trata del salario, algo sagrado, digno para el maestro. Por eso no consiento que al maestro lo traigan en las calles. Por eso pedí a los líderes magisteriales a que actúen con honestidad, Por eso pedí a los maestros que vayamos a una solución de fondo, que no sigan engañando al maestro. En el mes de noviembre, diciembre se los advertí, planteé una ruta en 3 sentidos. 1, se garantice el pago oportuno de la nómina del maestro de aquí a diciembre. Mi lucha empezó en septiembre, en octubre, ustedes recordarán, se tomó la protesta, las calles, los edificios, al otro día de que yo tomé protesta. Ha sido permanente esta cosa. Me voy a la federación, hago el planteamiento, viene acá el 25 de noviembre el presidente, desde antes en la primera audiencia pública que hago con el presidente cuando le dimensiono el problema, cuando le hago ver la incapacidad del Estado, materialmente imposible que el Estado pueda asumir un compromiso de esa naturaleza, y dice, tiene razón, que lo asuma la federación, nosotros nos vamos a hacer cargo de la nómina. Viene acá el 25 de noviembre, ratifica el compromiso y dice, nosotros vamos a asumir el costo de la nómina. ¿Cuál fue el primer acuerdo? ¿Dónde estuvo el apoyo del presidente de la República? Nos ayudó, que fueron más de 1,000 millones de pesos para pagar los salarios y el aguinaldo de los maestros hasta diciembre. Yo le dije a los maestros, a ver, esta es una solución transitoria. Les dije, ayúdenme, le dije,
hablen con sus líderes magisteriales para que en torno a la discusión del paquete económico se garantice la nómina del maestro 2022. Le dije a los líderes sindicales, hablen con sus representantes nacionales, hablen con los diputados, hablen con la gente para que quede etiquetado, para que quede ahí resguardado, protegido. A mí no me va a poder culpar el maestro de que no he estado luchando, ¿eh? Al contrario, voy a continuar con mi lucha permanente para poder satisfacer el tema de salario del maestro, pero no solamente satisfacer lo que se le debe y de su salario, que se regularice, hay que darle certeza, seguridad. Lo mejor que le puede pasar a este maestro es que tenga la certeza y la seguridad de que va a recibir su salario. Eso es lo mejor que le puede pasar. A ver, para cerrar, gobernador, ahorita tienes al magisterio en las calles, en las casetas, en los edificios, en algunos edificios públicos, precisamente exigiendo a quienes se les debe todas sus 2 quincenas más un bono. A unos ya les pagaron una quincena, algo del bono. ¿Qué les dices a esos maestros? A ver, primero, para el mes de diciembre se les pagó todo. Sus aguinaldos. ¿No traes adeudo de...? No, ninguna deuda. No. Se les pagó todo, su aguinaldo, sus sueldos. Voy más. El mes de enero, para algunos ahí sí, la primera quincena, para otros todo el mes, se pagó con recurso del Estado. Fueron más de 80 millones de pesos. Nuevamente, hice público y le dije a los maestros, voy a pagar, pero ayúdenme a la gestión, ayúdenme a que se cristalice la federalización, ayúdenme a ayudarles, ayúdenme a que demos paso a una solución de fondo, porque el Estado materialmente es imposible. Y entonces, como que no lo hicieron, no se lo hicieron. No, a ver, yo lo he estado diciendo toda la ruta. En enero, quien hizo el pago de las quincenas, y en algunos casos solo de su quincena, fue el Estado, sin tener la capacidad del recurso. ¿Cómo lo hicimos? Porque ustedes recordarán que ha sido muy tortuoso y de sacrificio la disciplina, la austeridad, el combate a la corrupción, y eso me permitió que ya en enero pudiera tener esa capacidad de arrancar obras, de arrancar esto y poder pagar esta primer mensualidad. Pero también advertí, yo no puedo, porque son 3,000 millones. El presupuesto de este estado, la perspectiva y proyección del 2022 son 33,000 millones de pesos, 33,000. De esos 33,000, 30,000 y fracción 30,200 son participaciones. Es un recurso comprometido, es un recurso etiquetado, es un recurso que ya no se mueve. Que ya no se mueve. Son los órganos autónomos, es la salud, es la seguridad. De esos tenemos casi 3,000 en la perspectiva, 2,800, que dicho sea de paso, la proyección por la confianza que tengo en la ciudadanía, por el cierre que tuvimos en el 2021, nos vamos a 2,800 millones, porque la perspectiva en 2021 fueron 1,900 millones de pesos, 1,980. Para el 2022 son 2,800 millones de pesos de ingreso propio. ¿Qué son los ingresos propios? El impuesto ecológico, el vehicular, los derechos, los servicios. Eso. Bueno, si yo quisiera resolver ese problema como en el pasado, o cometiera ese error, porque sería un error, no por demérito del maestro, sino por el sacrificio de todo un pueblo, la carretera, la generación de empleo, el desarrollo, el apoyo al campo, el apoyo al deporte, a la cultura, ¿qué es lo que las bolsas que generamos? Apenas sí, de todo el impuesto, de todo el recurso de ingreso propio, son 2,800. El costo de la nómina son 3,080 millones de pesos. Esta nómina, la que le llaman estatal, o esta diferencia, 3,080. Ni con el 100%, ni con el 100% lograría yo pagar la nómina. Solo para que se dimensione el problema en el que está el magisterio en el Estado, o en el que estamos como Estado, si lo queremos ver así. Por eso, por supuesto que estoy en la lucha del maestro, por supuesto que lo estoy abanderando. Tengo desde el mes de enero
Y una cosa es que por eso hablo de honestidad y por eso llamo al dirigente, porque luego malinforma, tergiversa, lastima, engaña. Ya no puede seguir engañando a sus representados. Están llamados a bien actuar, a bien actuar. Deben despejarse de mentiras, de manipulación, del maniqueísmo, porque ya no les sirve a Zacatecas. Y hoy están enfrentados frente a la historia, hoy están, la comparecencia es frente a la historia y sus representados. Por eso yo llamo a que se bien actúe. Bueno, ahora tenemos que nosotros dar paso a que se formalice el deseo y el compromiso de nuestro presidente y el nuestro. ¿Cuál? De la federalización de la nómina. ¿Qué estoy planteando como solución ahora? Esto que sintetizaste muy bien. Pues lo primero es que hay que garantizar el pago del maestro. Está bien, vamos a la federalización, pero mientras hay que pagarle sus quincenas y hay que prever las otras quincenas y hay que ver porque el salario es lo más sagrado y es muy modesto. Claro. Entonces, le estoy planteando yo a la federación, a ver, primero, ya está, pues es su salario, es una nómina. Es una nómina. Yo tampoco concibo por qué tienen así al maestro, o sea, por qué lo traen así. Pues es una nómina, es como tú, como empresa, como negocio. Claro. A ver, si llegó el día de la semana, la quincena, págale. Entonces, lo primero es garantizar el pago. Segundo, una vez que tengamos ya la garantía de que van a recibir su pago todo el 2022, fíjense los que voy a decir, lo que voy a expresar. Hay que prever, como si estuviéramos en el cierre, ya tenemos que estar pensando en el aguinaldo y sus prestaciones del maestro. Estoy hablando del aguinaldo en el mes de febrero. A ese grado estoy planteando y estoy pensando. 2, en ese inter que ganes tiempo para que ya se establezca la mesa de trabajo y se pueda dar paso a la federalización, para que en el paquete económico 2022, la discusión del paquete 2022 para el ejercicio 2023, que es a finales de año, noviembre, diciembre, se contemple ya. Si ya se logró cristalizar la federación, no tenemos ningún problema porque ya va contemplado en el FONE, la incorporación de la federalización de la nómina de Zacatecas. Si por alguna razón todavía estuvieran en las mesas de negociaciones sindicato, Secretaría de Hacienda, Gobernación y el Estado de Zacatecas, se prevea para que quede etiquetado el recurso que avala y respalda el pago de nómina 2023 para poder continuar con él. Esa es una solución de fondo. Esa es una solución que le da tranquilidad y que le da garantía al maestro. Lo demás es maniqueísmo. Por eso a mí me interesa que al maestro no se le engañe, porque desestiman la capacidad y el talento del maestro. No, al maestro lo que hay que darle son los elementos de juicio y de lucha. Darle los elementos inclusive para que pueda interpretar y ubicar en dónde debe ser su ventanilla de gestión. Porque aquí es nada más colapsar. Pues es pedirle el hambre a la necesidad. Pues en materialmente lo he demostrado en los hechos, materialmente imposible que el Estado asuma en la nómina magisterial. Cerramos, gobernador. Última pregunta por respeto a tu tiempo, que también va todo junto con pegado: inseguridad, los maestros en la calle, reactivación económica. El Estado está paralizado, gobernador. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, voy a esperar. Por llamar, sí, por darle un término. No está paralizado, es concepción, y lo voy a demostrar en los hechos. Al cierre del 2021, uno de los 7 estados principales en el crecimiento económico fue Zacatecas. Dicho por los organismos empresariales y por el INEGI, que aún teniendo yo mis consideraciones, esa es la información que se virtió. ¿Cómo se llega a ese tercer trimestre? ¿No eres gobernador todavía? Sí, el último trimestre. El último trimestre. Al cierre de año.
al cierre del último trimestre. ¿A qué obedece? Vamos a la reactivación, el post pandemia, nos estamos preparando para ir a la reactivación económica, solo como antecedente. Luego, en enero, ¿qué dispongo para enfrentar la cuesta de enero? Primero, la dispersión de programas sociales. Se dispersaron más de 600 millones de pesos líquidos. Liberamos obra pública por 250 millones de pesos. Carreteras, caminos, calles. Y estoy por lanzar en la reactivación económica un programa de proveeduría y de servicios que he platicado para orientar y coordinar en aras de que sean los zacatecanos los que podamos proveer o realizar este servicio u obra con la iniciativa privada que va por el orden de los 2.500 millones para este 2022. Ya tenemos las empresas comprometidas, ya algunas de ellas ya iniciaron, y para el 2022 tengo una proyección de inversión social por el orden de los 10,000 millones de pesos entre programas, financiamiento, apoyo a campo, de manera coordinada con el gobierno de la República, sí, claro. Gobierno del Estado y gobierno municipal, que al final del día es la reactivación económica de tu entidad pública. Y tenemos en la proyección para el mismo 2022 más de 1.900 millones en infraestructura. Hablo como Estado. Sí. Acabo de anunciar, en coordinación con los municipios, una bolsa también de 3,000 millones de pesos. Voy a dar paso o a permitirme que en el transcurso de los meses, de los días, en los instrumentos que hay de medición del comportamiento económico, con las cámaras, con el INEGI, puedan dar cuenta de cómo vamos a ir reactivando la economía y cómo vamos hacia adelante en el tema de generación de empleo y de generación de desarrollo. Pero ese es un proyecto y es un plan que ya está en marcha. Por eso hablo de apreciación. Pero en los hechos lo voy a demostrar y me quiero someter a la medición del comportamiento económico. Pero estoy convencido y estoy seguro que nos va a dar resultado, como ya lo pudimos apreciar al cierre del 2021. Con eso, gobernador. Nomás para no quedarme con la duda. Veo que tienes al Santo Niño de Atocha ahí en tu espalda. ¿Qué le pides todos los días? Todos los días. Acá entre nos, sí sabiduría. ¿No te está fallando? No me ha fallado, nunca me ha fallado. Confieso que para mayor protección soy devoto de 4 santos. Ah, bárbaro. Y me ayudan mucho. Pero uno de los principales es el San Andrés, San Ricardo, Santo Niño y San Saúl, ¿o cuál? No, tengo al Señor de los Rayos, al Santo Niño de Atocha, la Virgen de San Juan y la Guadalupana. No, pues con eso también. Y trato de no quedar mal con mis santos. Ahí Como hoy me esfuerzo por no quedar mal con Zacatecas. Oye.